uno de los principales problemas es el problema de nuestro sistema de justicia que realmente no funciona. Ningún político corrupto termina pagando. Entonces, ¿estamos mejorando o no estamos mejorando? Porque la corrupción, digamos, en el caso mexicano existe, digamos, desde la anterior época priista. La violencia, la corrupción, la impunidad están presentes permanentemente. Jorge, ¿qué clase de relación establecemos los mexicanos con la corrupción? ¿Nacemos corruptos o lo aprendemos muy rápido o vamos muy bien y muy honestos y cuando tenemos algo de poder nos convertimos en este monstruo? Creo sinceramente que los mexicanos no tenemos una predisposición natural hacia la corrupción distinta de otras sociedades o de otros lugares a lo largo de la historia y a lo largo de la geografía del mundo. Ha habido sociedades en donde la corrupción es endémica, como lo puede ser en alguna medida en México. Creo que el problema central es institucional, que sin duda crea también un problema cultural y se basa en la impunidad que desde hace mucho tiempo y que se ha ido acentuando impide que cualquiera que cometa una falta o un delito sea sancionado por él. Creo que es ahí donde está la mayor causa de la corrupción y de que la corrupción no pueda detenerse. No está en una predisposición natural del mexicano a ser corrupto en todas las circunstancias. Pero el mexicano ve que no hay una consecuencia y entonces dice, no pasa nada, puedo delinquir, puedo robar. Claro, yo creo que el principal problema que tenemos los mexicanos, uno de los principales problemas, es el problema de nuestro sistema de justicia que realmente no funciona en ningún sentido. Entonces, si tenemos estos niveles de violencia propios de una guerra civil, desde el 2006, 150,000 muertos, 40,000 desaparecidos o más, y no sabemos quiénes son los autores de esos crímenes, y si tenemos esta corrupción política que también llega al mundo de la vida de la iniciativa privada, pero que está muy centrado desde luego en la vida política, se debe que ningún político corrupto termina pagando. Yo tengo la impresión, con expresiones de jóvenes, de niños y de muchos lugares de la sociedad, como movimientos como el de ONEA, por ejemplo, que surge a partir de lo que está ocurriendo en Veracruz con gobiernos corruptos, ladrones, que son expresiones que dicen no queremos más la corrupción, nos alarmamos de la corrupción, de formas que yo no recuerdo que se alarmara la sociedad cuando yo era niña. Sí. Sin embargo, la percepción que tengo es que las noticias siguen siendo las mismas o peores. Entonces, ¿estamos mejorando o no estamos mejorando? Ha mejorado la indignación frente a la corrupción. Ajá. Porque la corrupción, digamos, en el caso mexicano existe, digamos, desde la anterior época priista, digamos, era parte integral del sistema, pero al mismo tiempo parecía haber ciertos límites, al menos ahora consensuados a la corrupción. Sí. Límites que ya no existen, Exacto. que en esta transición a la democracia, límites que se perdieron, sobre todo en los gobiernos estatales, es quizá donde más lo veamos. Por supuesto debe haber también en el gobierno federal, pero los controles y la visibilidad, en eso sí hemos avanzado notablemente en muchos de los casos. Pero al mismo tiempo se dejó una enorme capacidad de maniobra a los gobiernos estatales, probablemente también municipales, y ahí tenemos unos focos de corrupción terribles, y lo estamos viendo gobernador tras gobernador de partidos completamente distintos, aprovechándose justamente de esta falta de institucionalidad y de esta impunidad. Entonces, la sociedad, por un lado, está muy bien, todas las organizaciones civiles que hacen mucho más visible el fenómeno para combatirlo de esa manera cultural, de no plegarnos a que la corrupción sea lo normal. Pero creo que también es particularmente importante que todas estas organizaciones se centren en esa reforma institucional al sistema de justicia. Están ahora en nuestro vocabulario palabras como el fuero, como quitarle el fuero a la gente que tiene poder, a los servidores públicos, o esta idea de que sea la población la que determine si una ley va a pasar o no va a pasar, como el referendo, por ejemplo. ¿Qué piensas? En el caso del fuero, creo que México está en esa órbita de cierta cantidad de países que conceden fuero enorme a muchísimos funcionarios distintos. Sí. Creo que se debería delimitar. Hay países en donde el fuero lo tiene solamente el presidente y a veces el líder de la Cámara,
Acá es muchísima que es natural. gente. Acá es todo el Congreso, diputados, Son 500. senadores, gobernadores y el presidente. Yo creo que sí, no es más que, aunque la teoría lo que indica es que el fuero es para evitar que haya constantemente denuncias contra servidores públicos por razones políticas cuando probablemente no han cometido delitos. Aquí se ha terminado por convertir en lo contrario, se convierte en un escudo para cometer los delitos y que nadie pueda molestarlo. Hay un recorte presupuestal ya aprobado para la cultura en este país, que es un recorte importante. ¿Qué es eso? ¿Es una necesidad de asfixia? Si yo veo el arte y la cultura como pulmones y los recortan así, lo que siento es que se asfixia a la sociedad un poco. ¿O es una franca ceguera a no darse cuenta de cómo limitar el acceso, la promoción, la divulgación del arte y de la cultura es dispararse en el pie? O sea, es dañar a la sociedad. Aunque creas que ahorras, no estás ahorrando, estás metiendo a la sociedad en un problema. Siempre cualquier recorte de la cultura es lamentable, siempre la cultura necesitaría mayores incentivos, sobre todo digamos en modelos como el mexicano, que deriva del modelo francés, en donde es el Estado el principal impulsor de la cultura en el país. Creo que es de las pocas cosas de las que sí nos podemos sentir orgullosos los mexicanos, de la manera como la cultura se ha convertido en parte central de la vida pública en nuestro país, al menos desde la Revolución, con la mayor infraestructura cultural de América Latina, con la mayor cantidad de apoyos a la creación artística, no probablemente de América Latina, sino una de las mayores del mundo. Sí. Y creo que tenemos que protegerlo. Eso se ha ido construyendo poco a poco. Tenemos que estar orgullosos del sistema, más allá de que tenga fallas en algunos momentos, pero creo que funciona esencialmente. Y creo que en efecto cualquier recorte mina de alguna manera, digamos, esto que hemos ido construyendo. Por el otro lado, tampoco hay que estar ciegos a que la situación económica del país entra en una etapa muy incierta y muy aciaga, provocada esencialmente por este gran peligro para México, pero probablemente también para el mundo, que es la elección de Trump en Estados Unidos. La manera como los inversores de alguna forma ligaron la elección de Trump al peso mexicano, pues sí, ha provocado, junto con las amenazas directas de Trump frente a México, de deportaciones masivas, de renegociación de Tratado de Libre Comercio, de que tendríamos que pagar un muro, digamos, ya es el extremo, digamos, de la ofensa y de la amenaza. Ciertamente el país en su conjunto va a vivir un momento muy difícil a partir del año próximo. Entonces tenemos que buscar, por supuesto, intentar que el recorte de la cultura sea mucho menor, pero también tenemos que estar conscientes que estamos en una situación de emergencia. Y los creadores y los artistas tenemos que pensarlo así también, para tratar de quizás, ni modo, con menos recursos, pero con mucha mayor énfasis en que la cultura debe ser la parte central en donde tengamos esta resistencia frente a lo que está ocurriendo en el mundo. ¿Qué le queda al ciudadano con estos partidos políticos que están como están, con Trump a punto de tomar ya la Casa Blanca? Decía, no sé si es de Aristóteles esa cita, de que si no te metes tú en los asuntos de la administración pública y del gobierno, entonces no te quejes. Eso sí, no es propio solo de México, lo vemos en todas partes. Y por el otro lado, la amenaza externa de Trump. Probablemente Entonces, aquí tengamos más razones para tener exacto, desconfianza en los políticos. probablemente que en tenemos más otros razones, pero digamos es una tendencia en este momento global de no confiar en la clase política, de despreciar a la clase política, con buenas y malas razones. En México con muchas buenas razones. Entonces sí, necesitamos una sociedad civil mucho más organizada, capaz de atender asuntos puntuales. Tenemos que tener muchas más organizaciones civiles en donde la gente tome uno de los problemas centrales que nos están aquejando e intervenga en ese problema, se organice para atender directamente ese problema, para vigilar a las autoridades, para presionar a las autoridades y para hacer cosas también directamente. ¿Ves un futuro optimista o no tan? Yo tiendo a ser optimista, no se ve mucha claridad, pero bueno, el mundo ha vivido muchos peores momentos y muchas sociedades han salido adelante. Yo creo que México tiene los elementos para poder hacerlo. No rápidamente, pero poco a poco realmente reformar toda esta parte institucional que es esencial para que tengamos un país más pacífico, más equitativo, más justo, más libre. Si tuvieras que quedarte con solamente un músico, un artista o una banda para el resto de la vida, solamente su música, ¿a quién tendrías que elegir? Te vas a una isla con tus libros y solo la música de un artista. Creo que Beethoven.
A fin de cuentas, pero podría haber elegido bajo. Pero creo que para mí, Beethoven. Muchas gracias por tu tiempo. Encantado. Gracias.